Liliums se puede llegar a definir de dos maneras. En sí, para nosotros como creadores y gente que nos queríamos dedicar al cine y no sabíamos cómo, fue un salto al vacío que queríamos hacer y que simplemente no sabíamos cómo, pero nos dimos cuenta de que una vez después de estudiar cine y demás, de que si no empezábamos nosotros por nuestra cuenta a aprender desde la práctica, no había manera de llegar a ningún lado. Liliums también es una manifestación del miedo. He visto este guión evolucionar de ser un desahogo emocional a convertirse en una historia mucho más profunda de reflexión que acompaña a mis anteriores videoartes. Y yo empecé con el videoarte y con la fotografía analógica y a ser una salida creativa de descubrimiento en general. Y yo siempre he utilizado la cámara desde que empecé a coger una para ordenar todos esos pensamientos que tenía en la cabeza o todo aquello que quería expresar y no sabía cómo. En sí, Liliums es una historia de miedo, de amor, de descubrimiento propio y de dependencia y de darse cuenta del amor que recibimos por ser nosotros mismos y que o no vemos o no valoramos por nuestras propias inseguridades. Bueno, nosotros principalmente, uno de nuestros principales objetivos como productores, es que al final somos un grupo de gente joven, pero somos de Córdoba, ¿no? Y al final, cuando nos planteamos este proyecto, queríamos que se realizara en Córdoba. Podíamos llevarlo a cabo en otro sitio, en otras provincias, en otros sitios, a lo mejor hubiera sido más fácil, pero podíamos plantearlo que nos saliera tanto en Córdoba como que el equipo que participara, principalmente, por lo menos más del 50%, fuera de Córdoba, ¿no? Al final necesitábamos eso, lo que era el Parque de Cruz Conde, el Parque de Colacao. Necesitábamos una zona que fuera de tránsito, que hubiera mucha gente, y al final nos encontramos con una muy buena respuesta porque hubo una gran colaboración de lo que es la gente de Córdoba, que también estaba por allí de afuera corriendo, paseando, haciendo sus cosas, y participaron como figurantes de lo que era el propio cortometraje, ¿no? Y esa parte pues lo vino fenomenal. La localización principal del corto, ¿no? En este caso era la casa, donde pasa principalmente la mayoría del corto. Como todas las localizaciones en una producción de este tipo, tiene su ventaja y su desventaja. Por un lado, ¿qué ventaja tenía? Pues que era una casa muy grande, una casa de campo, una casa donde no había alrededor prácticamente nada, y ahí teníamos una ventaja porque podíamos verlo tanto lo que quisiéramos y teníamos el espacio suficiente como para poder tener al equipo grabando en una parte y por otro lado el resto del equipo que en ese momento no estaba, estar en otro lugar sin molestarnos, sin mezclarse. Ahora, esa misma ventaja era una desventaja. ¿Por qué? Porque al ser una casa tan grande, por ejemplo, tenía unos techos muy altos y claro, ha habido que disimular todo eso porque el corto al final es una pareja que vive en una casa y entonces había que disimular eso. ¿Cómo se hizo eso? Con un trabajo de cada departamento. Por un lado el departamento de fotografía, por otro lado el departamento de arte. Cada departamento era una producción, cada departamento pudo hacer diferentes cosas para disimular, jugando un poco con la cámara y luego arte con los diferentes aspectos de arte, para que acabáramos con esa complejidad y pareciera una casa diferente a la que era, ¿no? Y un poco fue eso lo que hicimos y al final creo que has quedado un resultado muy bueno. Y ya por último necesitábamos lo que era el final del corto, que ocurre en un campo. Aquí necesitábamos un lugar ambiguo, que no fuera reconocido como un sitio de Córdoba en concreto, que era un campo, una zona de campo ambigua, aunque aquí hubo una serie de algunos problemas, ¿no? Por un lado necesitábamos un campo que tuviera unas flores que necesitábamos, pero claro, estábamos grabando y íbamos un poquito justo de tiempo, porque estábamos grabando en octubre. Y claro, o Córdoba, pues otra cosa no, pero llueve poco, ¿no? Entonces digamos que todavía la zona estaba seca, ¿no? Estaba el campo seco y no teníamos a lo mejor exactamente lo que buscábamos. Pero bueno, hubo un poquito de suerte, llovió los días de antes y al final conseguimos encontrar el campo que necesitábamos y fue al final localizarlo, varios días la semana anteriores yendo para comprobar que estaba como esperábamos que estuviera y ya pues fue preparar todo lo que fuera la preproducción, el día de SEO, grabarlo. Teníamos un plan de rodaje muy compacto, ¿no? En el sentido de que grabábamos en un pueblo que estaba lejos de Córdoba, unos 20-25 minutos en coche, había que desplazar 14, 15 personas, era una casa que no era nuestra, no podíamos hacer tanto tiempo como nos hubiera gustado. Y todos estos imprevistos que se dieron climáticos fueron un problema de cara a escenas que teníamos planeadas en exteriores, como por ejemplo la del Parque del Colacao, que fue terminar de grabar y empezar a llovernos automáticamente. No nos dio tiempo a recrearnos, no nos dio tiempo a quedarnos por ahí más tiempo
pero algo que vimos y que hemos hablado varias veces y que nos orgullece mucho es haber sabido solventar todos esos problemas, ¿no? Al final era el primer cortometraje profesional al que nos enfrentábamos y no nos achantamos. Eso fue lo que más loable hace todo esto, que se nos vira el mundo encima y nosotros lo aguantamos. Algo muy destacable de por qué se da esta sinergia es porque éramos un equipo muy joven y somos personas con muchas ganas de trabajar y de afrontar estos retos que poco a poco se te van poniendo. Realmente había muy buena dinámica dentro del rodaje, estábamos comiendo juntos todo el rato, nos levantábamos 20 minutos en coche para allá hablando, preparándonos para el día. Pues por supuesto que eso acaba creando una dinámica positiva y de buen rollo y de amistad que se acaba viendo reflejado en el producto final. El diario como tal, a mí me resulta bastante curioso porque empezó siendo, podemos decir, como una pieza inmaterial a partir de una hoja de texto, simplemente, y acabó formándose un concepto con forma y con materia que acabó siendo al final un elemento clave tanto, en mi opinión, para el corto como para, sobre todo, los personajes e incluso los actores. En un primer momento, del diario solamente había una última página, que era la que la directora Alba tenía escrita. Entonces Alba me dio la posibilidad de hacer el resto de hojas del diario como yo quisiese. Me dio ese voto de fe y lo que hice fue rellenar al final con muchísimas páginas para que diese la impresión de que era un diario de verdad. Y sobre todo estaba concebido no solamente para ayudar al corto como tal, como resolución final, sino también para los actores que pudiesen al final entender la mente de Alex, tanto Fran como Alex, como la propia Marta, Rebeca, de qué estaba pasando dentro de la mente del otro personaje. Al final el diario fue un poco el juego del por si acaso, porque al final fue no sabemos cuánto va a salir del diario, pero por si acaso vamos a rellenar todo lo que se pueda para que los actores puedan entender qué pasa por la mente de estos personajes. Básicamente una serie de garabatos con faltas, pausas por todos lados que no debería haber, e incluso dibujos que reflejan lo que es Alex hasta que culmina la frase mítica de ¿qué luz puedo emitir si no es haciéndome arder? Y al final podemos decir que el diario es el culmen de la mente de Alex. A lo largo de todo el corto podemos ver muchísimas flores, aunque quizá obviamente la más importante es aquella que da nombre al corto, Liliums. Al final el lirio es una representación de una dualidad que es tanto la pureza como la muerte. Sin embargo, si nos damos cuenta, a lo largo de todo el corto hay flores por todos lados. En un primer momento no iba a haber tantas flores, pero después acabamos decidiendo que quizá justamente lo que teníamos que hacer era un juego de exageración para que se entendiese que el corto se puede contar mediante esas flores. El jacinto se colocó en el baño justamente para que nos mostrase que iba a estar relacionado con la muerte. Porque si nos vamos a la mitología encontramos el mito de Apolo y Jacinto, que es al final la historia de un amor y una muerte muy trágica. Por lo tanto, al entender que estamos ante eso, nos damos cuenta de que si Marta es Apolo, el sol, no nos queda otra de que Alex sea Jacinto, y por lo tanto lo único que pueda suceder sea que se quieran mucho, pero que mueran pronto. En un primer momento, la manta, el pequeño fantasma de Alex, iba a ser simplemente una referencia que se quería meter con una sábana blanca. Sin embargo, en el proceso de creación al final hay muchísimos cambios. Uno de ellos fue que decidimos que si había que meter flores en todos los espacios comunes en los que conviviesen los personajes, la manta, quizás si era un elemento tan importante, no podía ser menos. Al final nos acabamos decantando por el girasol y la verdad es que fueron muchas horas de pintar girasoles a mano entre Alba, la directora, y Carmen, la otra integrante del equipo de arte. Fue no solo un proceso de creación muy bonito, sino también quizá un proceso de amistad muy bonito. Porque al final lo que queríamos era que se notase que estaba hecha a mano y con cariño. Y creo que eso lo reflejamos bastante bien. Porque al final sí lo podíamos utilizar justamente para que pareciese que Alex y Marta la habían pintado
en un momento de justamente de amor y de cariño, que es lo que también hicimos nosotras tres. Efectivamente, si Marta es la margarita y Alex no le queda otra que ser el girasol. Por eso en el momento en el que se pone la manta sobre la cabeza, el girasol lo único que puede hacer es efectivamente buscar al sol. Buscar al sol de manera desesperada, porque sin sol, por lo tanto, no hay propósito. Es lo único que le queda en la vida. Por eso justamente Alex acaba buscándola hasta encontrarla. El problema es que luego llega hasta la carpa. Para que el girasol pueda ser girasol necesita estar vivo. Por eso en el momento en el que Alex deja de estar en un lugar seguro, que era su pequeña carpa, pasa a otra, que es la carpa del lirio. De esta manera, en el momento en el que Alex se da cuenta de su propio destino, deja de ser el girasol para pasar a ser el lirio. Se da cuenta de la muerte y la acepta. Ahí. ¿Vale? Vale, ¿prevenidos? Escena 10, plano 2, toma 3, ¿no? Sí. Claqueta. Sobre el papel de Alex, creo que aparte del propio acting en el set, hay mucho trabajo de mesa, trabajo actoral. Darle esa complejidad a las emociones que sentía el personaje, creo que fue gracias a la lectura, a los ensayos que tuve con Alba. Y luego también un poco la ayuda de Rebeca. Rebeca creo que fue muy buena compañera, y eso hay veces que te puede pasar o no. Y creo que en este caso funcionó, nos conocíamos previamente y tener un proyecto juntos pues fue algo que creo que a ambos nos ilusionó y que nos potenció a la misma vez los personajes. Marta supuso un reto para mí porque, como he dicho también antes, es verdad que es un personaje que puede parecer simple, pero tiene muchas capas, que también era lo interesante de este personaje y de esta historia. Y, por ejemplo, en cuanto al diario, para mí fue una cosa muy importante, digamos, a la hora de construir el personaje, porque yo nunca había interpretado, digamos, el acompañar a una persona, ¿no?, que en este caso tiene depresión, y la escena final en la que Alex muere. Y para mí supuso un reto, pero justo antes de grabar esa escena, por ejemplo, yo me fui como a una habitación en la casa donde grabábamos y me puse a leer el diario, que además Cora, que es la jefa, digamos, de arte, escribió de verdad, y eso me ayudó mucho también a comprender, digamos, el personaje de Alex y a su vez el de Marta, porque al final ambos, digamos, se retroalimentan. Es decir, Marta no sería quien es si no fuese por Alex, y Alex no sería quien es si no fuese por Marta. Realmente con Lilium fue una experiencia que como actor andaluz considero que me fortaleció y que me unió. Al fin y al cabo he creado amistad con todo el equipo, y porque creo que entre nosotros como que nos apoyamos y nadie ni más ni menos. Realmente yo me sentí en equipo, me sentí cuidado, es que hasta el más mínimo detalle. Y creo que toda producción andaluza en la que se me necesite, donde encaje en el perfil, voy a estar siempre que sea con ilusión, con talento, y con Lilium pasaba eso. Cuando me comentaron quién era el equipo y demás, de dónde provenían, al fin y al cabo eran un equipo que paralelamente a la universidad querían crear cine independiente. Creo que con temprana edad, donde me incluyo, tener esas ideas, tener ese poder de transformar el cine es muy bonito, y creo que entre los jóvenes como que hay que apoyarnos, y si yo sé de actuación, ellos saben de dirección, saben guión, pues creo que ahí está la fusión perfecta. Y la verdad que me atrajo de eso, un poco todo, de verdad, la ilusión, las ganas y el talento. El primer impulso fue lo que me movió también a ser actriz, que es el hecho de contar una historia. Y luego cuando ya leí el guión y vi la historia, vi que había, digamos, algo especial detrás de ella. También suponía un reto porque hay cosas que yo no había hecho antes. Y bueno, yo es verdad que además he hecho más teatro que interpretación ante la cámara, digamos, ya de por sí eso era un reto, pero además el personaje tenía una profundidad que suponía otro reto también. Pero yo creo que
me vino muy bien como el hecho de, por ejemplo, como comentaba anteriormente, esa relación con el diario y de apoyarme en este caso en ese objeto o en las escenas con Alex, pues al final lo bonito que tiene tanto el teatro como el cine es que ambos cuentan una historia, cada uno tiene su lenguaje propio y al final también es lo que a mí me enamoró y me hizo querer dar ese paso para ser actriz, de compartir las historias con el público. Respecto a la fotografía, desde el principio teníamos dos principales. Por un lado, jugar con la temperatura y el color, y por otro lado, jugar con la naturalidad de la luz. Pretendíamos siempre que desde las primeras escenas fueran con una luz más natural y a medida que se iba revelando el artificio de que el personaje protagonista estaba fallecido, se revelara también que la luz también era igual de artificial. Por otro lado, el personaje de Rebeca juega con unas luces mucho más cálidas y el personaje de Frank, por razones obvias, con una paleta de colores y de luces mucho más fría y mucho más grisácea. Una anécdota de la primera escena del corto, del parque, es que como en preproducción pensábamos que todo lo que es el parque iba a ser en esa fecha de rodaje más otoñal, realmente llegamos y todo estaba más seco. El imaginario colectivo, un parque también es otoñal y amarillo en lo que es el césped, pero porque las hojas han caído. En este caso no se dio eso, por lo tanto en etalonaje tuvo que haber mucho trabajo para separar lo que es los colores de los árboles y los colores del césped. Al ser con luz natural teníamos que planear muy bien el plan de rodaje para que tuviera todo el tiempo el mismo récord de luz. Sin embargo, se nos olvidó un pequeño detalle a nivel de color, que es que en esa época del año sigue haciendo bastante calor y por tanto no se veían esos colores que queríamos realmente. Implicó cierta dificultad, pero creo que el resultado final merece la pena. Aparte de esta crudeza, en escenas como por ejemplo la de la carpa, se aprecia muy bien cómo fue especialmente importante la aportación en la edición de sonido de Pablo Nieto. Esa fusión de sonido y ese efecto de reverberación suma mucho a lo que es el apartado visual. Además del sonido, por supuesto, especialmente importante en este cortometraje es el uso de la música, compuesta por José Rogue. Una de las cosas más bonitas de trabajar con José es su implicación con la persona que está trabajando, ya no solamente con el proyecto, sino con implicarse en sus gustos e intentar que los gustos de las otras personas y de la directora, en este caso, estuviera dentro de la banda sonora. Es importante que usamos distintas herramientas para que la banda sonora tuviera cierta coherencia. Eso es el uso de leitmotivs, de ciertos instrumentos asociados a ciertos personajes, como es el caso de la guitarra, que aparece en las escenas de más de tensión, pero luego se recupera en el último tema, o el tema de Rebeca, que es el principal de la primera pieza del corto. En este caso, la anécdota es especialmente curiosa porque se trata de las campanillas del tema más onírico, del tema de la carpa, que es un recurso musical o sonoro, mejor dicho, que ya uso en sus videoartes y lo quisimos incorporar dentro de la banda sonora para crear una especie de hilo entre todo este mundo onírico y la verdad que le aporta mucho al cortometraje.
todo esto se condensa especialmente en la última escena del corto, la última pieza musical. Fue la más complicada de encontrar el tono, que luego también en montaje nos costó bastante, y después de muchísimas versiones, muchísimo trabajo de José, consiguió, mejor dicho, dar con la tecla de esa sensación agridulce, de aceptación, de belleza y a la vez de muerte, y que además le mete esa guinda del pastel con ese plano final en el que el sonido se empieza a distorsionar y dándote esa sensación agridulce en sí misma. Liliums para todos fue un proceso de aprendizaje, como he mencionado antes, pero al final lo hacíamos por amor al arte, como se dice siempre, ¿no? Que al final siempre vamos a hacer cine para pasárnoslo bien, pero queríamos aprovechar Liliums para presentarnos ya como creadores, como productora en sí, que somos Iris Films. Entonces juntamos los dos mundos, la gente que conocíamos, que al final por suerte llegaron a ser amigos nuestros, que ya teníamos experiencia de rodaje, junto a compañeros y amigos nuestros que querían empezar y no sabían cómo. Por eso también nuestro objetivo como artistas y creadores es motivar a la gente a que sigan creando y que empiecen a crear, a dar ese primer paso, a darles un espacio y motivar a todas aquellas instituciones, asociaciones, a cualquiera que pueda ayudar a que gente de la industria pueda seguir adelante y que podamos seguir creando cultura, que participen, porque al final la cultura nos rodea. Es algo que ha estado siempre con nosotros, algo que siempre nos ha acompañado cuando estábamos bien, cuando estábamos mal, y por eso quiero motivar a que cualquiera que pueda conseguir o participar en proyectos para que se hagan realidad y poder seguir creando arte, que por favor lo hagan.